Pues muchas gracias a todos por haber venido. Voy a presentar un poco, aunque ya me han presentado Sergio. Yo soy Víctor Montserrat. Como ha dicho Sergio, soy colaborador de la de software libre. Estudié aquí en Córdoba la carrera, el grado en Ingeniería Informática. Actualmente estoy trabajando en el Instituto Andaluz de Matemáticas, ¿vale? Y hoy voy a ser vuestro guía en DDD, ¿vale? DDD son las siglas de Domain Driven Design, que quiere decir algo así como diseño orientado al dominio. Y estaréis pensando, bueno, ¿y esto de DDD de qué va, no? Bueno, pues, si yo tuviese que describir o definir DDD en un solo concepto, yo diría que DDD es modelar, ¿vale? Cuando nosotros queremos ir de un punto de una ciudad a otro y no conocemos bien el camino, nosotros lo que usamos es un mapa, ¿verdad? Vale, pues un mapa no es la realidad, un mapa representa la realidad. La realidad es mucho más compleja. Tiene 3 dimensiones, tiene factores que no tenemos en cuenta en un mapa. Por ejemplo, los cambios climatológicos y demás. Pero un mapa es un modelo que nos permite resolver problemas de un dominio determinado, que al final es llegar de un punto a otro de la ciudad, ¿vale? Si yo ahora os dijera que estimaseis la edad de los que estamos ahora mismo en la sala, podríamos usar un modelo matemático, ¿no? Que sería pues, una distribución normal con tal media y tal desviación típica. Pues eso es un modelo y de esto va DDD. DDD es encontrar el mejor modelo para resolver problemas de un dominio determinado. Vamos a comenzar con un ejemplo, ¿vale? De cómo hacíamos las cosas o lo normal que hacemos antes de DDD y luego. Nosotros estamos acostumbrados a tener, en este ejemplo, una entidad de empleados, ¿vale? Esa entidad tiene todo lo del empleado, es decir, pues tiene su información personal, todo lo que tiene que ver con las vacaciones, las nóminas, etc. Nosotros, los humanos, no somos buenos resolviendo problemas de gran escala. Entonces, DDD nos propone separar este dominio en subdominios, en varios subdominios, en estos contextos. Nosotros aquí vamos a separar el empleado en un contexto de nómina y en un contexto de vacaciones. Y así podremos hablar de todo lo que tiene que ver de las nóminas y en el empleado en un contexto y en el otro, ¿vale? ¿Qué tiene de bueno esto? Bueno, pues que yo puedo desarrollar este contexto en un lenguaje y en un framework y este en otro. Y no tienen nada que ver, son totalmente independientes. Con lo cual van a evolucionar totalmente de forma independiente. Puedo tener un equipo allí y otro allí. Y estoy trabajando totalmente independiente. Bien, esto en DDD, estos contextos, se van a llamar Bounded Context, ¿vale? Es un contexto y así lo llama DDD. Vale. Y ahora yo, como gestor del grupo, o sea, para repartir mi equipo, puedo pensar, bueno, si mi lógica de negocio, la más importante de mi empresa, está aquí, en nómina, pues yo voy a meter ahí a mis mejores desarrolladores, ¿no? O a mi mejor personal. Muy bien, eso hacemos. Podemos poner un equipo en ese contexto y otro en otro. Y como ya he dicho, van a evolucionar totalmente independientes. Y ahora pensaréis, bueno, ¿y si yo tengo el caso en el que quiero comunicar la parte de vacaciones con la de nóminas, ¿no? Por ejemplo, no es el caso, pero podríamos pagar, está feo, ¿no? Pero podríamos pagar menos porque se ha ido de vacaciones, ¿no? Entonces necesito comunicar eso de alguna forma. Necesito saber cuántas vacaciones ha tenido para pagarle más o menos. Vale, pues eso es posible en DDD. Es decir, existe una comunicación. Esa comunicación no es más que una interfaz, ¿vale? Que luego implementaremos. No voy a entrar en cómo vamos a implementarlo. Puede ser una API o una base de datos. Cualquier cosa que al final va a ser una comunicación. Y como ya he dicho, van a evolucionar totalmente independientes y lo único que tiene que cumplir cada uno de los dos contextos es cumplir esa interfaz, es decir, cumplir el contrato que hemos establecido entre los dos grupos para que se mantenga esa comunicación siempre. Bien, todos los conceptos que van a salir dentro de ese contexto, o sea, todo lo que vamos a hablar aquí y todo lo que vamos a hablar aquí, van a salir conceptos como, pues, paga extra, ¿no? O día de asuntos propios, cosas así. Esos conceptos que se va a elaborar un lenguaje, eso en DDD, ese lenguaje, se llama lenguaje ubicuo, porque está en ese sitio, ¿vale? Es el lenguaje ubicuo. Vale, y ahora, una vez tenemos ya un poco una especie de idea de lo que consiste DDD,
nosotros, DDD está hecho para colaborar la gente de negocio con los desarrolladores. Es decir, que los desarrolladores no estén hablando de usuarios y la gente de negocio esté hablando de lectores, ¿vale? Sino que todos hablemos de lo mismo y un PR o lo que sea, o al final una conversación, se está hablando del mismo concepto tanto un desarrollador como a alguien de negocio. Y no hay lugar a confusión. Ahora, la captación de requisitos típica es, vamos a reunirnos con la gente de negocio, una entrevista, vamos a ver qué requisitos tenemos, ¿no? Qué funcionalidades, y yo ya voy pensando, bueno, una base de datos, tabla tal, no sé qué, yo ya voy modelando en mi cabeza. No, en DDD no. En DDD nosotros vamos a pensar en los eventos que van a pasar en nuestro dominio, en nuestro negocio. Para ello, la mejor técnica para sacar esos eventos y así obtener la lógica de negocio, bueno, los requisitos de nuestra aplicación, se llama Event Storming, ¿vale? Y consiste en pensar eso, los eventos que van a ocurrir dentro de nuestro negocio. Event Storming es una técnica que consiste en un espacio en blanco, una pared, una pizarra, lo que sea, donde vamos a ir pegando diferentes POSIT y luego vamos a reordenarlos. Bien, pues para empezar esta técnica vamos a poner un ejemplo para que todos lo entendamos, un ejemplo muy sencillo que todos conocéis, el típico to-do, ¿vale? La lista de tareas, para quien no lo sepa, pues agregar una tarea, completarla, marcarla como que está hecha, ¿vale? Bien, pues vamos a pensar en el primer evento, el más importante de todo nuestro dominio. Es decir, ¿cuál es el evento que me importa más en todo nuestro dominio? El evento que más me importa a mí, en el ejemplo de to-do, es añadir un to-do, ¿no? Añadir una tarea, ¿vale? Los eventos en Event Storming suelen escribirse en pasado, porque es algo que ya ha ocurrido en mi dominio, ¿vale? Es que ya se ha añadido ese to-do, y se suelen representar con un POSIT naranja, ¿vale? Luego veremos por qué se usan POSIT, pero se suele usar un POSIT naranja. Bien, y ahora, lo bueno que tiene pensar el negocio de forma de evento es que luego a la hora de desarrollar es súper sencillo. Porque, por ejemplo, un evento no deja de ser un DTO. O sea, tenemos un tipo de objeto que me va a decir lo que ha pasado, ¿vale? Se ha añadido un to-do y me viene con una ID y un título. Es decir, yo estoy recibiendo simplemente el tipo de acción y cómo ha pasado esa acción. Es muy fácil. Eso es un evento, ¿vale? Y ahora preguntaréis, bueno, ese evento, ¿quién lo lanza, no? ¿Quién se encarga de manejar ese evento, no? Bien, pues en Event Storming se encargan los comandos. Y siempre vamos a estar hablando de un evento, un comando, relación 1-1. Y se suelen representar en color azul, ¿vale? Y escrito en presente, porque es algo que yo quiero hacer sobre mi dominio, añadir un to-do. Y cuando pase, habrá sido añadido. Bien, veis que estamos usando POSIT, y si os fijáis lo he puesto a la izquierda, no es porque sea disléxico, es porque vamos a intentar tratar de hacer una línea temporal, ¿vale? De todo lo que va a pasar en mi dominio y así reflejar de un vistazo todo mi dominio, o sea, todo mi lógica de negocio, lo podemos ver. Entonces ahora podemos, por ejemplo, bueno, eso es un comando que es lo mismo que un evento, que al final es un DTO, ¿vale? El comando, la acción, añadir un to-do y viene un ID y un título. Eso es súper fácil de programar. Vale, y ahora pues podemos ir completando el Event Storming, la pizarra. Podemos pues completar un to-do que al final es marcarlo como que está hecho, podemos eliminarlo, ¿vale? Si os fijáis en la línea temporal de la vida de ese to-do. Y ahora, por ejemplo, podemos descompletarlo y cambiarle el nombre, ¿vale? Bien, ya tenemos nuestra pizarra de Event Storming. O sea, ya tenemos toda la idea de nuestro negocio, que es un to-do, es un ejemplo sencillo, pero para que lo entendáis, ese es nuestro negocio. Y ahora pensamos, bueno, pero al final yo no estoy cambiando datos, o sea, yo tengo que al final quedarme con ese to-do o lo que sea. Bien, pues los eventos van a cambiar el dominio. ¿Y qué hay en el dominio? O sea, ¿qué elementos tenemos en el dominio? Pues vamos a empezar por el primero, que es la entidad. Esto no sonará mal, ¿no? Porque hemos trabajado todos con entidades. Una entidad, su principal característica es que tiene una ID, ¿vale? Es identificable. Una entidad es identificable. Pero aquí cambia un poco DDD respecto a lo que nosotros tenemos ya de antes, que nosotros ahora pensaríamos en atributos, ¿no? Pues tiene un título y tiene un estado o lo que sea. Son atributos que suelen ser de tipo fijo, o sea, un entero o una cadena, etc. En DDD no existe eso. En DDD tenemos value object, ¿vale? Un value object
para que lo entendáis, al final es el atributo, pero ahora veréis la ventaja que tiene sobre un atributo. Un atributo, al fin y al cabo, guardo pues eso, una cadena. Y puedo estar incumpliendo las reglas de mi negocio porque una cadena no tiene reglas de negocio. Es decir, yo puedo tener un requisito que sea que mis títulos pues, no puedan ser en blanco. Y yo puedo tener una cadena en blanco. Tendré que delegar ese comportamiento a la entidad. Es la entidad la que se va a encargar, en el modelo normal, ¿no? De evaluar ese string y decir, bueno, pues este título no es válido. Pero ese comportamiento no es propio de la entidad, es propio del value object, ¿no? Es propio del atributo. Bien, pues en DDD, bueno, aquí tenemos que vamos a tener un value object, se va a llamar el ID, ¿vale? Y el otro el título. Y esto sería un value object. Es decir, nosotros delegamos todo el comportamiento que tiene ese objeto al propio objeto. De forma que yo aquí estoy construyendo con un método estático desde una cadena un título. Y lo que voy a hacer es que no voy a poder tener en mi dominio un value object que no se corresponda con la lógica de mi negocio. Siempre va a tener algo de texto, no va a estar vacío. Compruebo que no está vacío, ¿vale? Incluso puedo tener lógica de negocio como aquí, que lo que hago es recortar espacios, tanto a derecha como a izquierda, y ya guardarme ese título con los espacios cortados. Y en caso de que no sea así, pues lanzo una excepción, que va a ser en este caso que no es válido el título porque es una cadena en blanco, y ya lo devuelvo. Eso es un value object, ¿vale? Ahora, en DDD, dentro del dominio, existen más elementos y vamos a ir hablando de ellos. Hemos hablado de entidades y hemos hablado de value object y ahora viene el agregado. Vale, pues un agregado no deja de ser un conjunto de entidades y value object, es decir, lo que veis allí. ¿Qué pasa? Que en Domain Driven Design siempre queremos que nuestras entidades sean accesibles solo a través de una, dentro del mismo agregado, ¿vale? Por ejemplo, que se llama el agregado raíz. O sea, esto es una entidad que va a ser la principal por la cual yo accedo a las demás. Por ejemplo, en el ejemplo anterior del empleado, yo puedo querer tener una entidad empleado y otra entidad dirección, porque quiero guardarla por lo que sea por ID, pero yo no quiero acceder a la dirección directamente, yo quiero acceder a través del empleado. O sea, el empleado tiene sus direcciones. Yo tendré que llamar al empleado y luego pues guardar una dirección o borrar una dirección, pero no puedo acceder directamente a esa dirección, ¿vale? Es un agregado, es simplemente el conjunto de entidades y cómo se comunican entre ellas. Solo puede haber un array, ¿vale? Y ahí lo veis en código, ¿vale? ¿Esto qué ventajas tiene con respecto al modelo que todos conocemos? Pues que nosotros el modelo que conocemos normalmente es el modelo anémico, que es el típico, yo tengo mi entidad, tengo mi ID, tengo mi atributo y ahora get, set, ¿no? Que tengo para setear todo. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué problemas tiene? Que yo en mi lógica de negocio no puedo tener, por ejemplo, un usuario que tenga username pero no tenga password. Sin embargo, con ese modelo yo puedo tenerlo. Yo puedo crear algo que yo haga set username pero no haga set password. Con lo cual estoy incumpliendo la lógica de negocio. De esta forma nos evitamos ese tipo de problemas. No voy a poder tener algo que incumpla en mi dominio la lógica de negocio. En este caso el to-do, ¿vale? Tiene un método que es añadir, que recibe un value object id y un título. Y devuelve el propio objeto, ¿vale? Podemos cambiarle el título basándole otro value object, completarlo, descompletarlo y eliminarlo, ¿vale? Y es súper sencillo. Lo único que hacen por dentro son métodos que no lo he puesto por no llenar. Es simplemente setear, como hemos hecho siempre, pero seteo value object, ya están comprobados, ya tienen su lógica de negocio, y llamo al evento. Bien, y el último elemento que nos queda en dominio es el repositorio, que también todos lo conocemos y es prácticamente lo mismo. El repositorio al final es una interfaz que nos hace, que nos permite, es un servicio que nos permite persistir la entidad, en este caso el agregado, ¿vale? Y no es más que eso, es una interfaz, ahí lo veis, en el que yo tengo definido unos métodos, una serie de métodos, que por ejemplo para traerme la siguiente ID, ¿vale? De dos to-dos, para guardar uno, para encontrar uno por ID, en ese caso, por ejemplo, podría lanzar una excepción de que no lo he encontrado porque me ha pasado una ID que no existe, y para eliminarlo. Eso es un repositorio. Luego se podrá implementar pues, en producción con una base de datos y, por ejemplo, en test, pues en memoria, y irá mucho más rápido los test. Bien, vamos a hacer un poco
un resumen de todo el dominio y hemos visto eventos, entidades, value object, agregados y repositorios. Vale, pues ya tenemos resuelto toda la parte del dominio de nuestro problema. O sea, ya tenemos todo el dominio ahí encapsulado. Ahora queda la parte de fuera, la parte de aplicación. ¿Qué diferencia hay entre el dominio y la aplicación, entre estas dos capas? Vale, pues el dominio sería lo que existe de por sí. Por ejemplo, la selva con todos los animales, eso existe de por sí, ese sería el dominio. Y la aplicación es la manera que nosotros tenemos de interactuar con esos animales y con esa selva, ¿vale? Eso sería aplicación. En DDD está muy relacionado siempre con CQRS, ¿vale? Que es lo que vamos a usar en aplicación. CQRS, la idea esencial es separar lectura de escritura. Es decir, todo lo que sea lectura por un lado y todo lo que sea escritura por otro. De esta forma tenemos query para la lectura y command para la escritura, ¿vale? Un command ya hemos visto lo que es, ¿vale? Y una query al final es lo mismo, es otro DTO que va a decir lo que yo quiero hacer la query. Y command handler y query handler, el ejemplo podría ser, por ejemplo, un comando sería cuando en una cocina profesional llega la comanda, que se llama igual, de tal plato y tal plato. Y el command handler sería ese cocinero que sabe tratar esa comanda, ¿vale? Es alguien que está escuchando para cuando llegue ese comando, yo sé lo que hago, ¿vale? O sea, el que trata ese comando. En este caso, por ejemplo, bueno, en CQRS, la idea esencial es que nosotros en cualquier aplicación, al final siempre se hacen muchas más lecturas que escrituras. Y sin embargo, tenemos más carga en la parte de lectura que de escritura. No sé si os habrá pasado alguna vez que os dice alguien, oye, esta página antes iba más rápido, ¿no? Va muy lenta. Os metéis la consola 300 queries. Tía, vale, pues os ponéis a refactorizar queries, a simplificar, ¿no? A hacer join ahí para a lo mejor de 300 pasar a 250. Perfecto. ¿Cuántas queries vosotros querríais tener en vuestro negocio? 0, ¿no? Bueno, pero algo tenemos que traer. Una, ¿vale? Una. Entonces, con esto vamos a conseguir eso. Vamos a conseguir subir el número de operaciones allí en escritura, ¿vale? De forma que, como vamos a escribir muchísimo menos veces que leer, a mí no me importa sobrecargar el sistema. Eso es la dualidad de siempre de la informática. Pero prefiero sobrecargarla allí que aquí. Que aquí lo que quiero es rapidez, porque van a ser muchísimas más veces. Entonces, mi command handler se va a encargar de producir unas proyecciones de la base de datos, o de lo que sea, vamos, del repositorio. Entonces, se va a encargar de generar la vista que yo luego quiero darle al usuario. Con todos esos joins que estamos haciendo, ese va a ser el encargado. Por ejemplo, en Twitter, cuando el timeline, ¿no? Pues, cuando alguien publica, un famoso publica, tú luego no te trae eso. Es el command handler ese, es el que genera todas las proyecciones a todos los que le seguí y sale el tweet, ¿vale? Inserta ese tweet. Entonces, cuando tú haces esa descarga, tú ves una query. No tienes que ver, oye, sigo a tal, sigo a tal, sigo a tal, pues me traigo cada uno de esos. No, yo tengo ya mi proyección y eso es rápido, ¿vale? Esa es la idea esencial de CQRS, ¿vale? Bien. Ahora también ya para resumir un poco la parte de aplicación, hemos dicho que tenemos comandos, command handler, query y query handlers, ¿vale? Y ya para ver un poco el funcionamiento de lo que sería una aplicación entera con DDD, con CQRS, tendríamos el punto de acceso sería el controlador, ¿no? de siempre, que se puede ser una API, que yo puedo hacer un post o un get, ¿vale? O un put, lo que sea, y toda la parte de escritura se va a ir hacia el lado de comando, toda la parte de lectura hacia el lado de query. De forma que, lo mismo que antes, command handler está escuchando los comandos y query handler está escuchando a las queries. Ese command handler va a ser el que luego va a modificar el dominio, el repositorio, y ese dominio va a generar una proyección. Esa proyección, cuando yo haga una query, me la voy a traer al controlador, que va a ser solo una query, y directamente al usuario. Es bastante más rápido. Y escala de forma horizontal, no vertical, con lo cual, para el bolsillo, mejor también. Y ya está. Todo este ejemplo que os he puesto del to-do y demás, lo he dejado subido en GitHub, ¿vale? Ahí tenéis la dirección. Si me buscáis en GitHub, lo encontráis fácil, porque lo subí ayer. Y está todo montado con esto que acabo yo de explicar, con DDD, con CQRS, con Event Storage, que es otra cosa. Yo, por ejemplo, en esa parte de que os he hablado de escritura y lectura, pues tengo dos bases de datos, tengo una de escritura y otra de lectura, optimizadas cada una para una parte. De forma que yo en la de escritura
lo que guardo son eventos y puedo recrear el estado de mi dominio en cualquier punto de una fecha, por ejemplo. Recreo esos eventos y ahí está, ¿vale? Y lectura, pues la tengo en un MongoDB, que no es relacional, pero está optimizada para lectura. Y ya, bueno, agradecer a los patrocinadores y si alguien tiene alguna pregunta.